Hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros despierta a una verdad incómoda. Un destello de lucidez que corta como una hoja afilada a través de nuestras ilusiones más queridas. Te invito a que te concedas un instante de honestidad brutal conmigo, porque lo que voy a compartir puede revolucionar por completo la forma en que persigues tus sueños. La persona más exitosa que conocí me dijo una vez algo que cambió mi perspectiva para siempre. Tus mayores enemigos no son quienes te critican abiertamente, sino quienes drenan tu energía escuchando tus planes. Esa frase me golpeó como un rayo, porque yo era exactamente de ese tipo de personas que sentían la necesidad de compartir cada idea, cada proyecto, cada movimiento hacia sus objetivos. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una auténtica emoción con un proyecto y corriste inmediatamente a contárselo a alguien? ¿Cuántas veces has notado que, después de hablar de tus planes, estos perdieron fuerza, brillo, aquella energía inicial que te hacía sentir invencible? No es casualidad. Es neurociencia pura aplicada a la manifestación de resultados. Tras más de 2 décadas estudiando los patrones de comportamiento de personas verdaderamente exitosas, descubrí algo que contradice todo lo que nos enseñaron sobre networking y compartir ideas. La verdad es que saboteas tus propios éxitos cada vez que conviertes tus sueños en una conversación casual. Brian Tracy, en sus 4 décadas de investigación sobre alto rendimiento, habla del jardín secreto de la mente. Dice que las ideas más poderosas, como las flores más raras, necesitan crecer en silencio, protegidas de los vientos de la opinión ajena y de las heladas del escepticismo. Cuando expones una semilla de idea antes de que haya echado raíces profundas, la matas. Napoleón Hill descubrió, al entrevistar a más de 500 millonarios, que todos ellos mantenían sus planes más importantes en absoluto secreto hasta el momento exacto de la ejecución. No era paranoia, era sabiduría estratégica. Entendían que existe una diferencia abismal entre construir un imperio y hablar de construir un imperio. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo transformar el silencio en tu herramienta más poderosa de manifestación. Pero necesitas comprometerte de verdad. Escribe en los comentarios "construyo en silencio". Hacerlo te llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un ancla interna, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación. Ahora entendamos cómo proteger energéticamente tus objetivos para alcanzar, por fin, el éxito que mereces. Existe un mecanismo neurológico que la mayoría desconoce por completo, pero que gobierna en secreto el fracaso del 90% de los proyectos personales. Se llama gratificación anticipada, y es literalmente una adicción cerebral que alimentas cada vez que compartes tus planes antes de ejecutarlos. Déjame explicarte lo que ocurre en tu cerebro cuando cuentas a alguien ese proyecto que va a cambiar tu vida. En el momento en que las palabras salen de tu boca, describiendo con detalle lo maravilloso que será cuando alcances esa meta, tu sistema neurológico libera dopamina. La misma dopamina que se liberaría al lograr realmente el resultado. Tu cerebro, de manera primitiva e inconsciente, interpreta el hecho de hablar del éxito como si fuese el propio éxito. Es como robar energía del futuro para saciar una necesidad emocional en el presente. Y lo peor, tras esa descarga química, tu motivación real para actuar disminuye drásticamente, porque parte de la recompensa ya fue experimentada solo a través de la conversación. Recuerdo a un empresario que conocí hace algunos años. Cada semana tenía una nueva idea revolucionaria. Pasaba horas detallando a cualquiera que quisiera escuchar lo fantástico que sería cuando su negocio despegara. 6 meses después, estaba exactamente en el mismo lugar, pero con una nueva idea que compartir. El patrón se repetía sin fin. Se había vuelto adicto a la sensación placentera de hablar del éxito, sin llegar nunca a construirlo. La validación anticipada es como una droga emocional. Cuentas tus planes, recibes algunos elogios, quizá palabras de ánimo, y tu ego queda satisfecho de manera temporal. Pero esa satisfacción es vacía, porque no se basa en logros reales. Se basa en expectativas y proyecciones. Y las expectativas no pagan facturas, no construyen relaciones sólidas, no crean impacto en el mundo. Brian Tracy enseña que existe una diferencia fundamental entre las personas que hablan de hacer y las que simplemente hacen. Las primeras viven en un estado perpetuo de casi, siempre a punto de empezar, siempre justificando porque aún no lo han hecho. Las segundas trabajan en silencio y dejan que los resultados hablen por ellas. Observa tu propia vida por un instante. ¿Cuántas veces has sentido esa emoción inicial al compartir un proyecto, seguida de una extraña sensación de vacío? Como si algo se hubiera perdido en el proceso. No es pesimismo. Es tu propio sistema energético advirtiéndote de que acabas de filtrar la fuerza vital que debería estar dirigida a la acción. Lo más fascinante es que esta dinámica no se limita al ámbito profesional. Ocurre con dietas, ejercicios, relaciones, cambios de hábitos, cualquier área en la que necesites energía enfocada para crear transformación real. Cada vez que conviertes una intención en una conversación casual, diluye su poder. Existe un fenómeno que llamo dispersión energética,
y es responsable de más fracasos que la falta de talento, recursos u oportunidades. Sucede cuando gastas tu fuerza vital explicando en lugar de ejecutando. Es como tener un coche con el depósito lleno, pero dejar que el combustible se escape gota a gota por pequeños agujeros, hasta descubrir que ya no tienes energía para llegar al destino. Cada palabra que usas para describir tus sueños a personas que no están directamente implicadas en la ejecución es energía desperdiciada. No hablo de compartir con mentores, socios o personas que puedan aportar de forma concreta. Hablo de esa necesidad compulsiva de transformar cada idea en tema de conversación social. Piensa en cuántas veces has pasado horas explicando con detalle un proyecto a alguien que, al final, simplemente asintió con educación y lo olvidó todo al día siguiente. Esas horas podrían haberse invertido en investigación, planificación o en los primeros pasos prácticos. Pero, en lugar de eso, se consumieron en un intento inconsciente de buscar aprobación externa. Lo que más me impresiona es cómo justificar sueños los vuelve vulnerables. Cuando explicas tus objetivos, inevitablemente abres espacio para cuestionamientos. Y aunque esas preguntas nazcan de una curiosidad genuina, siembran semillas de duda en tu mente. ¿Has investigado si existe mercado para esto? ¿No es demasiado arriesgado? ¿Estás seguro de que es el momento adecuado? Esos cuestionamientos, por bien intencionados que sean, generan ruido mental. Empiezan a ocupar espacio en tus pensamientos, creando ansiedad donde antes había claridad. Y la ansiedad bloquea la intuición, que es precisamente la herramienta que más necesitas para avanzar en un territorio desconocido. Haz este ejercicio conmigo. Durante la próxima semana, observa tu energía antes y después de hablar sobre tus proyectos personales. Fíjate en cómo te sientes antes de compartir una idea y cómo te sientes después. Nota si hay una diferencia en tu motivación para actuar. La mayoría de las personas se sorprende al descubrir lo drenadas que se sienten tras esas conversaciones, incluso cuando la reacción fue positiva. Existe una sabiduría ancestral sobre el silencio como forma de protección espiritual y estratégica. Antiguas tradiciones orientales enseñan que las palabras tienen poder creativo, y que malgastarlas es malgastar poder. Cuando mantienes tus planes en silencio, toda la energía que se dispersaría a través de la palabra permanece concentrada, disponible para alimentar la ejecución. Es como la diferencia entre una linterna y un láser. La linterna reparte la luz en varias direcciones, creando una iluminación difusa y débil. El láser concentra toda la energía luminosa en un punto específico, generando un haz tan poderoso que puede cortar metal. Tus objetivos necesitan la intensidad del láser, no la dispersión de la linterna. Los mayores logros de la historia se construyeron lejos de los focos. Steve Jobs desarrolló el iPhone en absoluto secreto durante años. Cuando se reveló al mundo, no como un proyecto en desarrollo, sino como una realidad concreta, revolucionó toda una industria. Imagina si hubiera pasado esos años explicando la idea en conferencias, buscando opiniones, justificando cada decisión de diseño. El proyecto se habría perdido en 1000 direcciones diferentes. La invisibilidad estratégica te da una ventaja competitiva incalculable. La libertad de experimentar, fallar, ajustar y evolucionar sin interferencias externas. Cuando trabajas en silencio, no tienes que lidiar con expectativas ajenas, con plazos artificiales impuestos por quienes no entienden el proceso, ni con la presión social de mostrar progreso constante. Hay una diferencia fundamental entre el ego y el propósito. El ego necesita público, necesita reconocimiento constante, necesita probar su valor a través de la aprobación externa. El propósito, en cambio, encuentra satisfacción en el propio proceso de creación. Prosperar en silencio, nutrirse de la concentración, fortalecerse con la disciplina invisible. Cuando eliges trabajar en invisibilidad, estás haciendo una declaración profunda sobre tus prioridades. Estás diciendo que el resultado importa más que la percepción, que la sustancia vale más que la apariencia, que prefieres ser antes que parecer. Ese cambio de paradigma es revolucionario, porque te libera de la prisión de la opinión ajena. Déjame compartir una técnica que llamo los 3 estadios de la manifestación silenciosa. Primer estadio, silencio total. Recibes una inspiración, una idea, un objetivo, y lo mantienes completamente para ti. No lo cuentas ni siquiera a las personas más cercanas. Segundo estadio, construcción invisible. Empiezas a actuar, investigar, desarrollar, pero todavía sin exposición pública. Tercer estadio, revelación en el momento adecuado. Cuando tienes resultados concretos, evidencias sólidas, entonces compartes, no como un proyecto, sino como una realidad. Este enfoque elimina la ansiedad de la performance prematura. No necesitas demostrar nada a nadie mientras estás construyendo. Puedes concentrar el 100% de tu energía en la ejecución. Y cuando finalmente revelas tus resultados, el impacto es mucho mayor porque la gente no ve solo una idea, ve una conquista real. Es importante distinguir entre secreto tóxico y silencio sagrado.
El secreto tóxico es cuando escondes por miedo, vergüenza o inseguridad. El silencio sagrado es cuando proteges por sabiduría, estrategia y autocuidado. Uno debilita, el otro fortalece. Uno nace de la carencia, el otro de la abundancia. El silencio sagrado no es aislamiento. Sigues viviendo, relacionándote, intercambiando ideas. Pero desarrollas discernimiento sobre qué compartir, con quién y cuándo hacerlo. Aprendes a diferenciar entre conversaciones que aportan valor y conversaciones que drenan energía. Hay algo inquietante en cómo la gente se siente con derecho a opinar sobre los sueños ajenos. Es como si la simple mención de un objetivo fuera una invitación abierta a críticas, sugerencias y proyecciones de miedos personales. Y lo más trágico es que, muchas veces, esos consejos bien intencionados se convierten en los asesinos silenciosos de nuestros proyectos más importantes. Cuando compartes un sueño, especialmente uno que parece ambicioso o fuera de lo convencional, la gente empieza automáticamente a filtrar tu idea a través de sus propias limitaciones. Alguien que nunca ha emprendido te advertirá de los riesgos de emprender. Alguien que renunció a sus propios sueños te dirá por qué tú también deberías ser más realista. No lo hacen por maldad, lo hacen por proyección inconsciente. El problema es que tu mente absorbe esas dudas externas incluso cuando conscientemente las rechazas. Es un proceso subliminal. Cada cuestionamiento escéptico deja una huella invisible en tu subconsciente. Poco a poco, esas huellas se acumulan y empiezan a generar resistencia interna. Comienzas a sentir vacilación donde antes había certeza, miedo donde antes había entusiasmo. Recuerdo a una clienta con un proyecto social brillante. Quería crear una red de apoyo para mujeres emprendedoras en comunidades vulnerables. Cuando compartió la idea con amigos y familia, fue bombardeada con preguntas. ¿Cómo vas a mantenerte haciendo eso? ¿No sería mejor conseguir antes un trabajo estable? ¿Estás segura de que esas mujeres realmente quieren ayuda? 6 meses después, había abandonado el proyecto y aceptado un empleo corporativo que detestaba. La tragedia no fue que cambiara de idea. La tragedia fue que el cambio no nació de una reflexión interna genuina, sino de la erosión gradual provocada por la duda externa. Permitió que voces ajenas sonaran más alto que su propia intuición. Y la intuición, cuando se silencia demasiado tiempo, puede tardar años en volver a susurrar. Por eso desarrollé un filtro mental que llamo protección energética a través del discernimiento. Antes de compartir cualquier objetivo importante, me hago 3 preguntas. ¿Esta persona tiene experiencia real en el área de la que voy a hablar? ¿Esta persona tiene un interés genuino en mi éxito? ¿Esta persona está en un momento vital que le permite apoyar sueños ajenos en lugar de proyectar frustraciones personales? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, simplemente no comparto. No es arrogancia, es autocuidado. Es reconocer que no toda opinión merece espacio en tu mente, y que proteger tus sueños es tu responsabilidad, no la de los demás. Aquí tienes un ejercicio poderoso. Visualiza tu objetivo principal libre de todas las voces externas. Imagina cómo sería perseguirlo sin tener que justificar, explicar o convencer a nadie. ¿Cómo sería tomar decisiones basadas únicamente en tu intuición y conocimiento? Esa visualización te reconecta con la pureza original de tu intención, antes de que fuese contaminada por expectativas ajenas. Existe una diferencia abismal entre soledad productiva y aislamiento destructivo. El aislamiento nace del miedo, de la inseguridad, de la incapacidad de relacionarse. La soledad productiva nace de la sabiduría, de la necesidad de concentración, del entendimiento de que algunas semillas necesitan germinar en la oscuridad antes de ver la luz. Cuando cultivas momentos de silencio enfocado en tus objetivos, algo extraordinario ocurre. Sin la interferencia de voces externas, tu mente alcanza una claridad imposible en medio del ruido social. Es en ese silencio donde la intuición habla con más fuerza, donde emergen soluciones creativas, donde puedes escuchar los susurros de tu sabiduría interior. Los grandes líderes de la historia comprendieron el valor de la reclusión estratégica. Gandhi tenía sus periodos de silencio absoluto. Einstein hacía largas caminatas a solas para procesar ideas complejas. Steve Jobs practicaba meditación y reflexión solitaria. No lo hacían por ser antisociales, sino porque entendían que ciertos logros requieren un nivel de concentración que solo es posible en ausencia de distracciones. El silencio fortalece tu conexión con esa voz interna que siempre sabe cuál es el siguiente paso, incluso cuando tu mente racional está confundida. Es como sintonizar una emisora de radio. En medio del ruido, solo captas fragmentos del mensaje. Pero cuando eliminas la interferencia, la señal se vuelve nítida y clara. Quiero compartir una práctica que transformó completamente mi relación con los objetivos personales. Cada día reservo 20 minutos para lo que llamo contemplación silenciosa. No es meditación en el sentido tradicional. Es un momento en el que enfoco mentalmente mis principales objetivos, sin hablar de ellos, sin escribir sobre ellos, solo visualizando y sintiendo cómo sería alcanzarlos.
Durante esos 20 minutos no hay palabras, solo intención pura. Es como alimentar energéticamente tus sueños. Los nutres con atención concentrada, los fortaleces con una visualización clara, los proteges manteniéndolos en secreto sagrado. Esta práctica crea un vínculo tan fuerte entre tú y tus objetivos que comienzan a manifestarse de formas que parecen casi mágicas. Lo que ocurre es que el silencio elimina la resistencia mental. Cuando no necesitas explicar ni justificar tus sueños, tu mente deja de buscar razones por las que no podrían hacerse realidad. Deja de anticipar objeciones, deja de defenderse de críticas imaginarias. Toda esa energía mental que antes se gastaba en una abogacía interna queda disponible para la creatividad y la acción. Existe también una alquimia especial que sucede cuando transformas pensamientos en realidad a través de la contemplación silenciosa. Es como si el silencio fuera un laboratorio donde las ideas se refinan, maduran y adquieren sustancia antes de manifestarse en el mundo físico. Proyectos que nacieron en ese silencio tienen una solidez distinta, una coherencia que los proyectos surgidos de discusiones rara vez poseen. No todo debe permanecer en silencio para siempre. Existe un momento adecuado para mostrar tus avances, y saber identificarlo es una habilidad que diferencia a los estrategas de quienes simplemente guardan secretos. La cuestión no es si debes compartir, sino cuándo y cómo hacerlo de una manera que amplifique tu energía en lugar de drenarla. Hay 3 señales claras de que ha llegado el momento de romper el silencio estratégico. Primero, tienes resultados concretos que mostrar, no solo planes que describir. Segundo, has identificado a personas que pueden contribuir genuinamente al siguiente nivel de tu proyecto. Tercero, te sientes con energía, no con ansiedad, al pensar en compartir. La diferencia entre compartir logros y buscar validación es sutil, pero fundamental. Cuando compartes logros, celebras algo que ya existe, ofreciendo inspiración o información útil a otros. Cuando buscas validación, intentas convertir la aprobación ajena en combustible para tu autoestima. Un enfoque fortalece, el otro debilita. Identificar el círculo íntimo verdadero es un arte. Son personas con 3 características esenciales: experiencia relevante en el área donde actúas, interés genuino en tu éxito sin agendas ocultas, y madurez emocional para ofrecer retroalimentación constructiva sin proyectar sus propias inseguridades. Ese círculo raramente supera 3 o 4 personas. Puede incluir a un mentor, un socio de negocios, un amigo cercano que ya haya demostrado sabiduría en situaciones similares. Lo importante es que sean personas que elevan tu energía cuando hablas con ellas, no que la drenan incluso cuando intentan ayudar. Una de las mayores transformaciones que puedes experimentar es desarrollar la madurez emocional de no tener que explicar cada decisión. Cuando dejas de contarlo todo, habrá personas a tu alrededor que se incomoden. Harán preguntas indiscretas, crearán teorías sobre lo que ocultas, incluso cuestionarán si has cambiado o te has vuelto arrogante. Esa reacción es en realidad un espejo. Al dejar de alimentar la necesidad ajena de información constante, te conviertes en reflejo de la ansiedad de control que muchas personas llevan consigo. Se habían acostumbrado a saberlo todo sobre tu vida, y ahora deben aprender a convivir con la incertidumbre. Les incomoda no porque hagas algo mal, sino porque tu cambio les obliga a confrontar su propia necesidad de validación externa. Es revelador observar cómo algunas personas interpretan tu silencio estratégico como exclusión personal. En realidad, simplemente eliges ser más selectivo con tu energía. Priorizas calidad sobre cantidad en tus comunicaciones. Pero para quienes estaban acostumbrados a un acceso ilimitado a tus pensamientos, ese cambio puede sentirse como un rechazo. La valentía de decepcionar expectativas es un acto profundo de amor propio. Es elegir tu salud mental y energética por encima de la necesidad ajena de información. Es reconocer que no tienes obligación de satisfacer la curiosidad de todos, especialmente cuando hacerlo compromete tus objetivos. Practica frases como prefiero no comentar sobre eso ahora, todavía estoy procesando esta situación o simplemente es algo personal. Dichas con amabilidad pero con firmeza, establecen límites sanos sin generar conflictos innecesarios. La mayoría de las personas respetará esos límites en cuanto perciba tu coherencia con ellos. Convertir la curiosidad ajena en combustible para tu determinación es una habilidad avanzada. Cuando alguien pregunta ¿por qué estás tan reservado últimamente?, en lugar de defenderte, puedes pensar, qué interesante que mi cambio esté generando impacto. Debo de estar en el camino correcto. La curiosidad de otros se convierte así en confirmación de que estás evolucionando de maneras que ellos pueden percibir, incluso sin conocer los detalles.